Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Y estamos de vuelta aquí en Combinación Clave con el Mostrador en la Clave. Por lo menos la mitad del mostrador está aquí. Santiago Escobar ha retornado después de 2 semanas o casi 3 semanas llenas de resfríos y achaques. Ahí ya entra Mirko Macari también. Así que Santiago, bienvenido. Resucitaste. Muchas gracias. No es esta la oportunidad. Tuviste un segundo renacer. Tuve un segundo renacer, sí. Porque hay algunos que tienen hasta 3 y 4 renaceres. Bien curioso. Pero Chaco, fuiste invocado por Fernando Varias a veces. propósito del Partido Socialista. Bueno, que partamos por ahí. Yo me acuerdo que Chago mencionó que alguna vez preguntó sobre las platas y los destinos de las platas que habían recibido en el Partido Socialista y que aparentemente no se te dio ninguna información o se dijo que no, nada. Y por lo tanto, tú quedaste con la preocupación de que se la habían gastado. Claro, que sí se habían gastado, digamos. Sí. Bueno, mira, yo creo que ya todo lo que sobre el Partido Socialista está prácticamente todo dicho a favor y en contra de las decisiones que tomó la famosa comisión. Yo creo que lo que queda en el debate o en el ambiente es cuál es la ética y la épica de los partidos respecto de sus finanzas y su manera de funcionar en una democracia. Yo creo que hay vacíos de ley ahí importantes. Pero lo más importante que yo creo es que, bueno, yo voy a ser sincero, sentí un alivio de saber que no se habían gastado la plata, pero yo estaba convencido que se la habían gastado en alguna martingala, porque nunca dimos con quienes hacían las auditorías de esas platas. Supuestamente había una auditoría externa, nunca se pudo saber quiénes, y yo creo que no ha salido la empresa auditora. ¿Mirko ha salido la empresa auditora? No se sabe quién audita la plata. Yo tampoco lo he escuchado. Y nadie ha preguntado, ¿no? Y entonces nadie sabe, porque esa auditoría podría perfectamente haber estado... Lo que se ha sabido es que era el BCI el banco que hacía de cabecilla de... Sí, yo creo que el Partido Socialista está tan enredado con sus cuestas internas, con su lógica, con el ideal político, con la expresión de lo que es como organización que... en fin, la carta de la comisión fue una carta que demuestra el tipo de debate interno que hay. O sea, yo creo que el Partido Socialista erró en los caminos, en sus propuestas, etcétera, pero además no ha tenido ninguna claridad respecto de lo que es su vida orgánica interna. Pero a mí lo que más me preocupa es que los partidos políticos en general son reclutadores para administrar el Estado. Y entonces, si los partidos políticos son reclutadores para administrar el Estado, deben tener una línea de conducta que realmente sea, y una exigencia de ley que sea muy clara, muy... Yo tuve muchos problemas cuando era militante socialista en los años 90, cuando todavía existía el diario La Nación, por una columna que escribí exigiendo que hubiera una superintendencia de partido, que las contabilidades fueran públicas, que además los padrones fueran públicos, que tuvieran responsabilidad penal, la manipulación del padrón tuviera responsabilidad penal frente a la ley, por estas circunstancias que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero naturalmente me dijeron que se me había pasado la mano, que eso no eran temas y que nosotros no éramos países bananeros como para está escrita. Chile es un país serio. Chile es un país serio. Que la corrupción en Chile es una cosa de migaja. Oye, está ahí en A los lo viejos Mariana archivos de la Elwin. Nación. Pichiruchi. Me acuerdo que me llamó todavía el que era editor ahí, Sergio Muñoz, que era editor en La Nación en esos años. Sergio Muñoz, El ex-PC. El ex-PC. Para preguntarme si de verdad quería publicar una columna. Pero debe ser del año 92-93. En esa época ya fue una discusión, una conversación además, pero yo tenía una relación de amistad casi con él, amistad cívica, digo, con Edgardo Benninger,
quien creía que estaba todo hecho sobre los partidos y yo creía que no, porque el desmantelamiento de los partidos políticos hecho por la dictadura y de los sindicatos sobre todo era una desventaja para enfrentar una vía democrática sana. Y que nunca el Estado ha pagado esa deuda, no con dinero, sino con una línea de fomento y de regulación de los partidos políticos que los ponga en consonancia con lo que es el funcionamiento de una democracia moderna sometida a control. Mirko. Sí, bueno, sirve lo del caso del Partido Socialista, el comentario de Chago, para poner en perspectiva otras noticias del fin de semana. Creo yo la más impactante de todas, la confesión del general Flavio Echeverría, ¿no? Lo que te habla más allá de los detalles de que hay una efectiva descomposición moral de las instituciones en Chile, y esta está en directa relación con el tema del dinero, ¿no? El dinero ha corrompido, no te digo toda la sociedad, ha corrompido los funcionamientos, los aparatos institucionales sobre los que en teoría se fundamentaba el funcionamiento del orden social y político. Y por eso está el problema en los partidos, está el problema del financiamiento irregular, está el problema en el ejército, está el problema en Carabineros, y puede hacer una lista innombrable, interminable, del 2014 en adelante. Ese es el gran tema que se instala en la sociedad. Es el gran tema también de la campaña, ¿no? Cuando estamos hablando repetidamente de las platas de Sebastián Piñera, estamos hablando de eso, ¿ah? Entonces el tema del dinero llegó para quedarse, ¿ah? No lo vamos a ver probablemente en la campaña, pero va a ser el mar de fondo, la música de fondo, lo que está inconscientemente organizando los alineamientos interiores de los ciudadanos, ¿ah? En su relación con la política. Yo creo que toda esta discusión acerca de oye, ya, pero paremos de hablar de temas judiciales, ¿no? Pongámonos a hablar de los programas, con esos lugares comunes maníos de el momento de reflexionar sobre lo que queremos para el futuro. No me dejan hablar de lo que quiero proponer, porque no es el momento de hablar del futuro, estamos en el presente. Estamos sacando cuentas con nuestro presente y con nuestro pasado. Es otro momento psicológico, ¿no? Ayer pifiaron a los carabineros en el desfile del 21 de mayo, y eso es un síntoma de algo que afortunadamente, creo yo, por fin vamos a empezar a discutir. Declaraciones, y por eso te decía, como la de Mariana Elwin, minimizando la corrupción en Chile, porque claro, no tiene ni los montos ni la espectacularidad de la corrupción en México o en Brasil, porque nuestra cultura es una cultura putijunti, es una cultura temerosa del escándalo. No significa que sea menos grave, no es que acá hayamos pensado, no es que nuestro carácter latino igual es corrupto, pero tiene otro tono, tiene otro registro, y en el fondo son las élites las que están tratando de minimizar esto, de naturalizarlo de alguna manera, en el sentido de decir, pero miren, esto no tiene nada que ver con esa verdadera novela superior a House of Cards, que es el lío en Brasil, por ejemplo, porque las élites están cuestionadas, y es la moral del poder que han ejercido esas élites a todo nivel lo que está tensionado en este minuto en la sociedad, y lo que provoca la desafección de la política. Lo que más me llamó la atención de la confesión de Echeverría era el funcionario Ladipres, ¿no? Que estaba mandatado como asesor, era pagado como asesor de Carabineros con gastos reservados, ¿no? Porque finalmente era el tipo armó su boliche, armó su ventanilla, además a la chilena barata, 500 lucas mensuales. Claro. Fíjate que estás diciendo una cosa, Mirko, que yo creo que es de las cosas que más me impactaron a mí ayer en la declaración de Flavio Echeverría. Todas las veces que se ha tratado de averiguar lo de los gastos reservados, se te respondía que por definición los gastos reservados son básicamente algo que se le desde la época de Pinochet para adelante y toda la democracia,
que básicamente hasta que se empezaron a bajar los montos y se redujeron a ciertas instancias nomás, pero las fuerzas militares tienen gasto reservado. Todo lo que se decía era que eran gastos que tenían que mantenerse reservados porque se había dado así una posibilidad de que estos fueran gastos variables, que se usaran de acuerdo a determinadas circunstancias. Un gasto a la corona. Claro, un gasto a la corona, que se hicieran de acuerdo a determinadas circunstancias porque no podían estar sujetos a los tiempos largos, engorrosos que se necesitaban para otras sacadas de plata, mientras que estas estaban bajo la responsabilidad de determinadas personas. Estaba en un momento dado el presidente de la República, el ministro del Interior tenía gasto reservado, el ministro de Relaciones Exteriores tenía gasto reservado cuando llegó la democracia, los tenían las comandancias en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Bueno, cada vez, y se empezaron a bajar y quedaron reducidas. Pero cada vez que se ha tratado de meter el tema, a ver, veamos lo de los gastos reservados, ha sido casi una plancha que para todo. Y Flavio Echeverría mete el tema de los gastos reservados. Y la mete en la única forma que creo yo puede formarse una comisión o puede haber investigación del Ministerio Público en esa materia, que es sobre la base de pagar cosas para ser parte de un cartel, llámalo así, para ser parte de un fraude. Para que el gasto que se hace, por propia confesión, no tenga nada que ver con lo que se diseñó el gasto reservado. Para omitirse, como podría ser considerado el pago de gastos reservados a los subsecretarios. Ojo, que el subsecretario, dentro del viejo esquema de administración de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, no nos olvidemos que Carabinero, en la parte de orden, era dependiente del Ministerio del Interior, pero institucionalmente dependía del Ministerio de Defensa, tenía la doble dependencia. Y entonces, supuestamente, las subsecretarías hacían los controles técnico-administrativos. La verdad es que si tú le pagas en un esquema defraudatorio al que te tiene que controlar, le estás pagando ¿por qué? Porque se omita. Porque la subsecretaria puede que no haya tenido, o el subsecretario, Felipe Arboe, puede que no hayan tenido facultades legales, ¿no es cierto?, para incidir en determinadas cosas. Pero la única facultad que tenían, y me consta que nunca la han ejercido, es la de preguntar, es la de indagar, es la de saber lo que están firmando en comisiones externas, en prebendas, etcétera, ¿no? Y eso ocurre en el conjunto de las Fuerzas Armadas. Eso aparentemente cambió cuando Carabineros pasó al Ministerio del Interior. Pero yo lo dije en un programa anterior acá, a propósito de esto, cuando apareció, es que Carabineros es la organización más autónoma, mucho más incluso que los militares. Es muy autónoma desde el punto de vista de su reproducción. Y el director general, lo que se explica la estada de Bruno Villalobos al frente de la institución, es exactamente el hecho de que si lo sacan no les queda nada, porque el director general es la cabeza y el que arma todo el cuento. Entonces, mientras tengan a un director general, un subrogante ya es nada. O sea, la pérdida de control sería total sobre Carabineros. Entonces yo digo, mira, lo que nos está pasando es tremendamente grave. Lo que señala Mirko sobre los gastos reservados indica una planificación. ¿Dónde vamos a ir? Los tipos que nos autorizan, que nos revisan la ejecución presupuestaria y nos autorizan los cambios de ítem. Eso es genial desde el punto de vista, pero es una planificación criminal, porque la Constitución de la República dice que en Chile los gastos son refrendados. Sí. Y entonces tienen que estar hechos con cargo a algo. Y entonces arreglemos el presupuesto, y si tapamos el presupuesto sabemos cómo negociar. Bueno, pero este era el país donde las instituciones funcionan, pues este era el país donde las instituciones funcionan y hacíamos gárgaras con eso, sí, ¿no? O sea, lo más notable del tema de los gastos reservados, que efectivamente decía, según la declaración, un 50% iba a la Dirección de Inteligencia, a la DIVOLCAR, ¿ah? y del otro 50, un 40 iba a los generales, porque eso te expresa el poder de castas, ¿no? O sea, en una institución vertical. Y cuando me acuerdo, Fernando, cuando partimos hablando de este caso acá en marzo, estaba la BEA acá.
Y dijimos, oye, pero es evidente que en Chile los carabineros no son corruptos, este es un hecho de corrupción. Y te consta cuando tú todavía no te atreves a pasarle 10 lucas a un carabinero para que te sacarte un parte, ¿no? Pero ¿dónde está la corrupción? Está en la parte superior. Y esa es una lógica o una dinámica que se produce en sociedades de corte oligárquico como esta, en instituciones piramidales como los carabineros. Los que están arriba en la cima tienen tal poder discrecional, ¿no? Tal impunidad, en definitiva, que pueden hacer lo que quieran. Y eso quienes son los generales. Pero tienen la O sea, impunidad. que se paga el matrimonio de un hijo con cargo a gastos reservados, que se regalan relojes, que se regalan para ellos y para los cónyuges, que se hacen regalos de cumpleaños. Es decir, tú llegaste arriba, es una lógica monárquica y es lo que ocurre. Yo te diría, hay que preguntarle a las auditorías generales. Mira, en los años 2000, en la época del Lago y a finales de la época de Frey, empezaron con los riesgos de administración, y se hicieron mapas de riesgos institucionales. Cada servicio tenía un auditor general, etcétera, y empezaron a hacerse mapas de riesgo para que la gente no se llevara los computadores para la casa, para que, en fin, lo que el Estado resolvía no tuviera conflicto de interés en su interior. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile no fueron jamás auditadas ni hicieron sus mapas de riesgo, nunca. La auditora general era una señorita que se llamaba señora Gloria Requena. No tenía facultad en el ministerio para preguntarle sobre la estructura de gasto, la general, porque no hablemos de las cosas en detalle. Entonces lo que yo veo que está pasando hoy día es que estamos muy mal. Estamos muy mal si no hay una respuesta un poquito más severa y yo diría un poquito más institucionalizada por parte de la élite política y del gobierno frente a la crisis de Carabineros, porque nos podemos quedar sin policía. De verdad, en el mediano plazo nos podemos quedar sin policía porque el golpe a la tropa y el golpe a la institución es muy grande. Ahora, el golpe al carabinero de la calle, yo lo entiendo perfectamente y de hecho varios que uno lo ubican de pronto, te lo dicen en la calle, te paran y te dicen, oye, Fernando, que no somos todos. Ok. Pero el problema que se tiene que dilucidar más acuciantemente, a mi modo de ver, Santiago, es qué gallos del alto mando que mandan hoy están involucrados y quiénes no. Porque probablemente lo que tú llamas la tropa de carabineros no tiene acceso o no tenía acceso a este tipo de cosas y aparentemente no se ha detectado que esté de alguna manera involucrada. Achorreada. Claro, chorreada. Pero lo que estamos empezando a ver es los oficiales, el oficialato que empieza a estar involucrado. Algunos que buscan, qué sé yo, un beneficio eventual en las penas próximas y por lo tanto hablan antes que otros, lo que genera una cadena de que mejor yo hablo después porque si no me van a pillar igual. Y ahí es donde no se sabe a dónde se puede llegar. Yo voy a decir algo que es muy fuerte, y es que Carabineros debe ser intervenido. El mando de Carabineros, la estructura de administración y de gestión de Carabineros debe ser intervenida. ¿Quién interviene? ¿Quién interviene? Bueno, ¿quién interviene? ¿cómo se interviene? Poder, bueno, pero se interviene en todas partes. Es decir, así como el ejército intervino a la Marina en alguna oportunidad. Pero porque tenían... Bueno, en este caso amerita, la salud del Estado amerita que el mando, porque ahí está el problema, tenga veedores externos. O sea, que tenga que esté... Es que no hay otra manera porque no, el poder civil tiene que mandar, pero hay que intervenir, hay que poner gente, veedores externos, expertos financieros de la Armada, expertos financieros de otras partes. No nos olvidemos que la autonomía de Carabineros no es de tan larga data ni es histórica. La autonomía de Carabineros es de los años 60. El Estatuto Autonómico de Carabineros es un DFL del año 1960. Y la formación de Carabineros y la lucha por esa autonomía, que por ejemplo Investigaciones no tiene, como Policía Judicial no la tiene, Carabineros la tiene, y entonces los oficiales tienen la propiedad del manejo de la dirección. El primer director general de Carabineros, propiamente tal, que no era un externo, fue Queirolo.
un general de apellido Queirolo. No sé si ustedes se recuerdan, yo soy el más viejo en esta mesa, por lo tanto tengo más memoria, digamos, por edad solamente. Solamente. Pero no, por sabiduría yo me quedo con los jóvenes. Pero en esta cosa yo diría, la situación es tan grave que no se puede titubear. O sea, hay que tomar decisiones drásticas, como decía un Radomiro Tomic, a grandes males, grandes decisiones, grandes soluciones. Bien, sí. Yo entiendo eso, Santiago, pero hay que tomar pongámoslo de la siguiente forma, hay que tomar una decisión que se pueda tomar. No solamente que se deba tomar, sino que además se pueda tomar. Tú tienes que intervenir un equipo armado, con monopolio de la fuerza, que está presente en todas las calles, y eso tiene que ocurrir sin que la función propia de la institución quede en un estado de bypass durante un Pero ¿por qué rato. Carabineros, Fernando, por qué Carabineros siguen manejando la intendencia, que es la que tiene que intervenirse? Bueno, ¿Por qué siguen ellos manejando los mismos papeles sin que nadie se los mire? Bueno, por eso que decíamos que, y te compro ese argumento, Carabinero es un ente tremendamente autónomo, es un feudo intocable, cierto. Creo que se está avanzando tanto en la parte judicial como en la parte política, y dentro de Carabinero lo que pasa con Flavio Echeverría, que es una persona que sabe que ya le pusieron la pistola aquí la justicia le puso la pistola en la frente, y tiene dos opciones: o niega, como fue su primer testimonio, para después tener rápidamente que rectificar porque se le venían todas las evidencias encima y podía llegar antes que él a colaborar, y bueno, da un segundo testimonio y dice quiero rectificar algunas cosas, y se manda esta chorrera de cosas que leímos en la tercera el domingo. Imagino que yo siento por el carabinero que prende la tele, escucha la radio y comenta el vecino puras cosas de Carabineros, y lo de mirar raro si que está con uniforme. Pero sorry, welcome, bienvenido al mundo real. Si el hecho de que Carabineros fuera durante tanto tiempo una cosa totalmente inoculada por lo que había pasado en Chile, de todas partes, que se les podía pifiar o mirar mal al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, porque eran básicamente los poderes fuertes en la Junta de Gobierno, y a Carabineros no, porque estaba con nosotros, era una cosa rara. Y lo único que se puede decir es que, desgraciadamente, según lo que se está viendo, la responsabilidad por ese cambio en la mirada Carabinero no proviene del azar, proviene de una situación particular allá adentro. Oye, pero lo que es evidente en todo caso es que la situación de Villalobos es bastante insostenible. Es bastante más frágil que la semana pasada. Sí, sí. Y de cualquier general director. La nota de ayer es un misil proveniente del interior. De cualquiera. No sé si me entienden, o sea... Yo te entiendo, lo que no entiendo es cómo se produce en el acto práctico eso. No, bueno, yo creo que es muy difícil, pero Chavo, yo lo que... Tiene que haber un gobierno al frente. No, tiene que haber un gobierno al frente. Con voluntad de poder, con capacidad de decisión. Pero más que un gobierno al frente, tiene que haber un consenso político sobre una política de Estado básica. Mira, la policía buena o la policía mala produce un bien público, seguridad, malo o bueno, y los bienes públicos son iguales para todos. Son iguales para el ambiente de negocio, y peores para el ambiente de negocio que para la vida cotidiana de la gente. Entonces estamos hablando de bienes públicos, estamos hablando de Estado, estamos hablando de políticas de Estado, y en esto a mí realmente me llama la atención la pasividad de la élite política para gestionar, ¿no es cierto?, un acuerdo político que le ponga respaldo al gobierno, porque es el que administra el Ejecutivo y el que puede tomar decisiones legales, pero que lo apoyen en este ámbito específico. Se trata de salvar la policía del país. Se trata de salvar el bien público, seguridad para el país. Y entonces, lo que tú tienes que producir es confianza, tú tienes que producir rápidamente, ¿no es cierto?, una movida estructural que realmente remueva, porque estar sacudiendo el árbol de a poco para que caigan de a poco según el tamaño del canasto caigan los frutos y no según la madurez en que estamos mal. Vamos a perder la mitad del árbol y más. ¿Me entiendes? Entonces, la única experiencia que me recuerdo yo de una intervención como la que tú solicitaste, bueno, se hizo apenas
el mismo 11 de septiembre de 1973, cuando el ejército interviene en la policía de investigaciones. Y los jefes pasan a ser generales de ejército. Generales en retiro de ejército. Acuérdate. Bueno, pero esa es una situación, pero en democracia, por ejemplo, en Ecuador se disolvió una policía. La Policía Nacional del Ecuador fue disuelta por un gobierno democrático, el de Rodrigo Borja. Sí, pero no creo que... No, la disolvieron, o sea, llegaron, intervinieron los cuarteles, la disolvieron, se acabó la policía en la web. Y empezaron todo un proceso nuevo, con ayuda del Banco Interamericano, con ayuda de Naciones. Oye, lo que quiero decir ruido, es que esto no es... No es poco común. De que parte de los gastos reservados iban a la subsecretaria de Carabineros Javiera Blanco. Es que el ruido que hay con eso, o sea, estamos viendo cierta capacidad de Carabineros de cooptar a aquellos en el poder público que tienen el deber de fiscalizar. Mira, yo no estoy planteando, o sea, pero mira, yo que por eso digo que es muy polémico, o sea, es muy difícil lo que plantea, pero lo que yo digo es lo siguiente: ¿cuál es la medida que le devuelve confianza, certidumbre y que te abre y te genera un camino hacia adelante? Primero, el de la autorregulación no puede ser. El poder político tiene que tomar el control de Carabineros. Segundo, ¿cómo lo hace? ¿Con qué interviene? ¿No? Por decirlo así, entre comillas, con el FBI, o sea, forma un cuerpo técnico capaces de meterse adentro y mirar cuentas, y entonces mediante la habilitación de decreto o de una ley urgente que permita que las cuentas y toda y la investigación y garantice lo que está pasando dentro, sin perjuicio de que el mando queda obligado mientras esté en funciones a la ejecución del mando, ¿no es cierto? Y entonces se reforzará. Y luego se tomarán las medidas que, a mi modo de entender, en el mediano y largo plazo van a ser esenciales. Una de esas es terminar con la escuela de oficiales y tener una sola escuela de formación y una carrera continua, orientada básicamente a un desarrollo profesional de carabineros. Profesional no militarizado, sino profesional de policías, ¿no es cierto? Que además tienen que tener características territoriales, el territorio es diferente, los desafíos hoy día de seguridad son diferentes, hay temas de frontera, nosotros no tenemos guardia de frontera, en fin, es decir, hay una perspectiva donde la única riqueza en la que todos estamos de acuerdo tiene en estos momentos Carabineros es la lealtad, la honestidad y la disciplina de la tropa. Y de la oficialidad media baja. Todo el resto es incierto. Todo el resto está cuestionado. Entonces ahí, para eso se necesita conducción civil. Y con cada declaración que se filtra respecto de lo que esto abarcaba, se corre el riesgo de que llegue mucho más. Por hasta ahora no ha llegado a un desangramiento por goteo. Sí. ¿No? Por eso que la situación de Villalobos en lo inmediato, más allá del deber ser que plantea el Chaco como reflexión de política institucional, vamos a tener una teleserie en el corto mediano plazo, ¿no? Donde el general Villalobos va a caminar por la cuerda floja y se enfrenta a un gobierno pusilánime, ¿no? Básicamente su nombramiento tiene que ver con que era el oficial del mundo político desde siempre, el enlace, ¿no? el más capacitado, y él se queda sin piso. Entonces no hay plan B, como en muchas cosas que estamos viendo en el país, no hay plan B. Y lamentablemente el poder político le da la palabra a otro cuando tiene que uno ve, pide explicaciones, por ejemplo, sobre las aguas, ¿no es cierto? ¿Por qué se corta el agua? ¿Por qué la turbidez? No sé qué, las inversiones de las empresas. Y el superintendente, para explicar, le da la palabra al vocero de la empresa regulada. Entonces, lamentablemente aquí le estamos pasando la palabra a los mismos que están cuestionados, al mando que está cuestionado, porque es un mando el que está cuestionado. Y no me digan que es solamente la sección de intendencia, porque esta cuestión, tal como viene con características, está centralmente planificada, están tocando los puntos, y eso lo dan los funcionarios civiles. O sea, Zúñiga de la DIPRES puede decir, mira, yo lo que hacía era recomendarles cómo presentaran el presupuesto, pero muy poca gente se la va a creer. Agradecemos a Mirko Macari y Santiago Escobar por el mostrador en la clave de hoy. Que tengan ustedes Fernando. Buenos días.
Actualidad